La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Convisión. Hoy nuestro invitado es el abogado penalista José Amalio Graterol. José Amalio no es el defensor designado de María Corina Machado, de la diputada María Corina Machado, porque ella todavía no está necesitando un abogado y es muy probable que si lo llegue a necesitar, entonces en este caso sea José Amalio precisamente el que asuma su defensa, pero en este momento no tienes ese estatus todavía. Claro, porque es que la diputada María Corina Machado sigue siendo diputada, sigue teniendo inmunidad parlamentaria y ni está imputada ni acusada y por lo tanto no requiere de defensor. Ahora, sin embargo, el capitán Cabello señaló que ella puede ser detenida en cualquier momento y que ya está despojada de su investidura parlamentaria. Bueno, la Fiscalía ha dicho que ellos actúan rápidamente en los casos de delitos. Y en este caso, quien ha cometido delitos en estos últimos tiempos ha sido el capitán y diputado Diosdado Cabello, quien, usurpando las funciones del Tribunal Supremo de Justicia, de la Fiscalía General de la República y violentando todos los procedimientos legales que protegen a los diputados en Venezuela, el señor destituye públicamente a la diputada María Corina Machado, destitución que no tiene ningún valor, no tiene ningún asidero. Además, él lee unos artículos de la Constitución y él no es el último intérprete. 149 y 191. Y él no es el último intérprete de la Constitución. Es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quien puede interpretar esos artículos. El diputado Diosdado Cabello es sencillamente un diputado más de la Asamblea Nacional, que en estos momentos es presidente de la Asamblea, pero el presidente de la Asamblea no puede destituir a otro diputado porque no le guste que ese diputado le diga la verdad al mundo, porque no le guste que ese diputado proteste por la impunidad de que las madres siguen enterrando a sus hijos en Venezuela, porque que no le guste que ese diputado vaya y se acredite accidentalmente, única y exclusivamente para hablar de Venezuela y como diputada de Venezuela ante la OEA, donde hay un cerco por los petrodólares de Venezuela. Entonces, como a él no le gusta, él agarra y se acaba de tirar una dictadura o un golpe de Estado en el Parlamento venezolano. Es decir, él ha asumido las funciones de un juez del Tribunal Supremo de Justicia. No, de uno no. Él asumió las funciones de la sala plena, de 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Ministerio Público, porque parece que él hizo una investigación, él finalizó la investigación, él acusó y además él decretó el antejuicio de mérito y a la vez destituye a la diputada María Corina Machado. Esa institución no es válida, no tiene sentido, este ciudadano no tiene ninguna capacidad legal para poder ejercer lo que está o que aparenta ejercer en la Asamblea Nacional. Este señor, esa es la doble moral que tenemos este gobierno, este señor sí es militar activo ascendido el año pasado por Nicolás Maduro, hoy en día es capitán activo del ejército y diputado de la Asamblea Nacional. Él sí se juramentó como capitán activo. María Corina Machado no hizo ningún acto de juramento. Bueno, aquí para aceptar un cargo debe juramentarse. Según Maduro, ella aceptó la condición de ser representante diplomática del gobierno panameño y eso estaría consignado en una comunicación que le envió el gobierno de Panamá al secretario general de la OEA, el señor Insulza. Eso es totalmente falso. La diputada María Corina Machado se acreditó como diputada de Venezuela ante la delegación de Panamá, que le invitó a poder hablar en la OEA. Es lo único que hizo. Zelaya fue invitado, y no era embajador de Venezuela, Zelaya fue invitado por Venezuela a que pudiera expresar lo que estaba ocurriendo en su país. La diputada María Corina Machado, ante el cerco que hay en Venezuela, y fue invitada por Panamá para poder ejercer su derecho de palabra, se acreditó para ejercer el derecho de palabra. Pero dice aceptar cargos, dice la Constitución, honores o recompensas. No aceptó el cargo porque para aceptar el cargo tendría que haberse juramentado. Y además no está el cargo, es simplemente la acreditación para que pueda hablar en ese seno de la Organización de Estados Americanos. No recibió ningún tipo de honor y mucho menos recompensa. Mal puede el diputado Diosdado Cabello tratar de destituir
a una persona que está allí por la soberanía del pueblo. Ahora, una pregunta, no sé si estarás en capacidad de responderla porque no tiene que ver con la jurisprudencia venezolana, sino con la historia de la OEA, pero ¿hay antecedentes según los cuales algún diputado de otro país en un determinado momento haya estado en la misma situación de María Corina Machado, No. haya sido invitado a hablar desde el sillón correspondiente a un país distinto al que representa? No conozco diputados, pero sí un presidente. Estamos hablando de Zelaya. Es reconocido como presidente. Zelaya habló... Zelaya fue invitado por la delegación venezolana. Ese Y habló. Y él no habló se juramentó desde como el sillón embajador. de Sí, Venezuela. y él no se juramentó como funcionario venezolano. Después que Nicolás Maduro le manejó el carro, después fueron a la OEA y él habló desde Venezuela. O sea, es una forma diplomática de acreditar a alguien para que pueda expresarse en ese escenario. Eso fue lo que hizo la diputada María Corina Machado. Y no habló en nombre de Panamá, habló como diputada, como parlamentaria venezolana. Las funciones de un parlamentario no solamente son en la Asamblea Nacional, en el hemiciclo, son en la Asamblea Nacional, en el hemiciclo, con sus electores, en toda Venezuela y hasta en el exterior. O sea, lo que ocurre, Roberto, es que hay, si se quiere, un celo de que el mundo conozca la verdad. Y como la diputada María Corina Machado está hablando con la verdad al mundo de lo que ocurre en Venezuela, a estos señores se les ocurre primero llevarla a que le haga la Fiscalía del Ministerio Público, verifique si hay elementos de convicción o no, con unas grabaciones obtenidas de forma ilícita, violentando las comunicaciones privadas. O sea, utilizan grabaciones telefónicas de la diputada María Corina Machado sin que haya ninguna orden judicial para ello, entonces mandan eso a la Fiscalía para que entonces la Fiscalía General de la República diga si hay elementos o no. Lo ajustado de derecho es que si ellos quieren de alguna manera quitarle la inmunidad parlamentaria, más no su condición de diputado, tendría que la Fiscalía del Ministerio Público solicitárselo al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia citar a la diputada María Corina Machado para hacerle un antejuicio de mérito. Si ese antejuicio de mérito para el Tribunal Supremo de Justicia hay méritos de que debe ser enjuiciada la diputada María Corina Machado, debe eso ser enviado a la Asamblea y una mayoría calificada que el gobierno no tiene, allanarle la inmunidad parlamentaria y ella sería sometida a un proceso penal que no lo llevaría a un tribunal ordinario, sino el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, el procedimiento más reconocido que la gente recuerde es el caso del expresidente Carlos Andrés Pérez, ¿no? Tuvieron que hacerle un antejuicio de mérito y luego lo enjuiciaron. Asimismo, es el juzgamiento de un diputado. Y finalmente el Congreso de la República, en ambas cámaras, como ocurrió en aquel momento, se pronunciaron al respecto. Es decir, la última palabra la tuvo El Poder Legislativo. El Poder Legislativo. Así es, pero no un miembro del Poder Legislativo. Diosdado Cabello no tiene facultades para destituir a nadie, a ningún diputado de la Asamblea Nacional. Si el país permite eso, si el Tribunal Supremo de Justicia permite que usurpe sus funciones, si la Fiscalía General de la República permite que usurpe sus funciones, la semana que viene entonces destituye el resto de los 65 Sin diputados. embargo, tú dices que hasta el momento no ha pasado nada. Es decir, hasta el momento no ha habido ninguna violación de la ley. Hasta el momento lo que hay es una bravuconada de un ciudadano que sí tiene 2 cargos de dedicación exclusiva, que sí violenta el artículo 191, pero que no puede llegar otro diputado a destituirlo, sino con el procedimiento que yo le acabo de decir. Y hasta el momento la diputada María Corina Machado sigue siendo diputada conforme a la Constitución, regresó ayer al país, estuvo aquí en el país y en los actuales momentos está cumpliendo sus funciones parlamentarias normales. Ha estado en su oficina parlamentaria recibiendo reuniones, hablando por teléfono, dando declaraciones. La diputada María Corina Machado, como dijo ella ayer, hoy es más diputada que nunca, porque no puede un diputado tratar de acabar con la soberanía del pueblo y además, algo que es bien importante recordar al país, en la historia de Venezuela, no ha habido un diputado con mayor cantidad de votos que María Corina Machado. Eso es bueno que la gente lo sepa. Y que otro diputado que sí ostenta ¿Una 2 mayor cargos... cantidad de votos de ventaja sobre sus más cercanos? No, la mayor cantidad de votos nominalmente y además el porcentaje, que aparentemente es el 80%, de la votación. Pero de Chacao, que es un municipio... No, Chacao, Baruta y El Hatillo. Con toda esa trampa que hicieron para que las votaciones en los lugares más pequeños sacaran más diputados, dejaron un circuito inmenso que es Chacao, Baruta y El Hatillo. Y la diputada María Corina Machado estuvo en el circuito más grande del país y es la diputada nominal con mayor cantidad de votos de todo el país. No así el señor capitán diputado Diosdado Cabello, que pretende destituirla sin cumplir con la ley y que está cometiendo delitos flagrantemente. O sea, y eso sí lo establece la Constitución. En su momento? ¿Por qué no se...? Eso sí lo contempla la Constitución, Roberto. Cuando un diputado es sorprendido en flagrancia,
es detenido y llevado a su residencia hasta tanto se cumpla con todo el procedimiento que hemos hablado ahorita de la Constitución para el allanamiento de la inmunidad. ¿Qué delito a quien debiera detener la Fiscalía General de la República es a Diosdado Cabello por usurpar las funciones del resto de los poderes públicos y por abuso de autoridad al decir que le cerraba la puerta a la diputada María Corina Machado y que la retiraba de la nómina de la Asamblea Nacional. Eso no lo puede hacer sino un dictadorcito en la Asamblea, y por eso hemos denunciado que hay una dictadura en la Asamblea Nacional por parte de Diosdado Cabello. Ahora, ¿ustedes tienen pruebas, por ejemplo, de que el capitán Cabello está recibiendo su asignación mensual por su condición de militar? Yo no tengo ninguna prueba de eso, pero hay una gaceta oficial donde el ciudadano es ascendido y él acepta ese cargo, él se juramenta para ser capitán activo y le dan actividad, o sea, es un capitán activo, es dedicación exclusiva y la diputación es dedicación exclusiva también. Entonces, él sí está cometiendo delito. Es una falta de moral. Pero eso ocurrió en diciembre. Pero, ¿Por qué nadie llevó a los tribunales ese caso? Bueno, porque no sé por qué alguien no llevó ese caso a los tribunales. Además que en Venezuela, del país lo debe saber, no hay autonomía de poderes. Los poderes públicos están sometidos por el Ejecutivo Nacional, sobre todo el Poder Judicial. Esto es una dictadura que se maneja a través del Poder Judicial. El Poder Judicial es el brazo fuerte para reprimir y mantener privado de su libertad a quien disiente del gobierno. En nuestro país actualmente no hay Estado de Derecho, Roberto, y eso no es ningún secreto para nadie. Cuando un simple diputado que por ese momento tiene la presidencia de la Asamblea no puede destituir a otro diputado. Eso es que no hay Estado de Derecho, eso sí es fascismo, eso es que una persona rompa con todos los procedimientos establecidos en la Constitución y él diga en una rueda de prensa, porque además es un show mediático lo que montó, decir que ya no es diputada la diputada María Corina Machado. Pues no, sigue siendo diputada y es más diputada que nunca. Y más diputada que él por la cantidad de votos. Bien, nosotros vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos para la segunda parte de nuestra conversación con el abogado penalista José Amalio Graterol.